Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta segunda semana vamos a realizar el tema llamado criterios de divisibilidad. ¿No? Los criterios que vamos a estudiar nosotros nos va a servir para poder saber si un número se puede dividir de manera exacta, de manera rápida. Esto es el fin de los criterios, ¿no? Vamos a estudiar el criterio por el número 2. Vamos a ver cuándo un número se puede dividir de manera exacta con el número 2, con el número 3, con el número 6, con el número 5 y con el número 10. ¿No? Con estos criterios vamos a saber de manera rápida cuándo un número se puede dividir entre estos números, ¿no? El criterio de divisibilidad por 2 dice, un número va a ser divisible entre 2 cuando termine en 0 o en una cifra par, ¿no? Si el número termina en 0 o en una cifra par, vamos a decir con mucha seguridad, de manera rápida, que es divisible entre 2. O sea, que se puede dividir entre 2 de manera exacta. Por ejemplo, el 240 es un número divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Por qué? Porque termina en 0. Claro que sí. El número 126 es divisible entre 2 porque termina en 6. Y 6 es una cifra par. Claro que sí. El 425 no es divisible entre 2 porque termina en 5. Y el 5 no es ni 0, no es una cifra par. Es una cifra impar. Claro que sí. Y así, por ejemplo, podemos decir, digamos que el número 2023 ¿es divisible entre 2 o no es divisible entre 2? No es, profe. ¿Por qué? Porque termina en 3. Y 3 es un número impar. Claro que sí. Y miren, lo sabemos sin dividir, lo sabemos rápido. ¿Y por qué? Porque sabemos el criterio por 2. Claro que sí. Divisibilidad por 3. Un número va a ser divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras sea divisible entre 3. Claro que sí. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 123 es divisible entre 3. Claro que sí. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque si yo sumo la cifra 1 del 123 con la cifra 2 del 123 con la cifra 3 del 123, la suma me da el número 6. Y 6 es divisible entre 3. Profe, ¿por qué? Porque 3 por 2 es 6, ¿no? Hay un número entero que multiplicado por 3 me da 6. Entonces, con seguridad voy a decir que es divisible entre 3. 123 es divisible entre 3. Ahora, 206 no es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque su suma de cifras, por ejemplo, la suma de cifras de 206, 2 más 0 más 6, esto me resulta 8. Y 8 no es divisible entre 3. Profesor, ¿y por qué no es divisible entre 3? Porque no existe un número entero natural multiplicado por 3 que me dé 8, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, me da 8. Por lo tanto, no es divisible entre 3. En conclusión, 206 no es divisible entre 3. No se puede dividir entre 3. Me va a salir inexacto. Tenemos divisibilidad por 6. Se dice que un número es divisible entre 6 cuando es divisible entre 2 y a la vez es divisible entre 3. Claro que sí. A ver, tenemos acá un ejemplo. 246 será divisible entre 6. Este me dice, claro que sí. Ahora, ¿y por qué? Porque termina en 6. Y si termina en 6 es divisible entre 2. Porque termina en un número par. Y también sabemos que la suma de la cifra de 246 es 12. Y 12 es divisible entre 3. Por lo tanto, conclusión, si es divisible entre 2 y es divisible entre 3, entonces 246 es divisible entre 6. Claro que sí. Divisibilidad por 5. Un número será divisible por 5 o entre 5 cuando termine en 0 o cuando termine en 5. Claro que sí. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿525 será divisible entre 5? Sí, profe, porque termina en 5. Porque termina en 5. Claro que sí. Muy bien. ¿240 será divisible entre 5? Claro que sí.
es divisible entre 5 porque termina en 0. Porque termina en 0. Claro que sí. Muy bien, vamos a dar la divisibilidad por 10. Uy, muy sencillo. Un número será divisible entre 10 cuando termine en 0. O sea, si termina en 0, sí o sí va a ser divisible entre 10. Muy fácil. Por ejemplo, 1250 será divisible entre 10. Sí, profe. ¿Por qué, profesor? Porque termina en 0. 220 será divisible entre 10. Claro que sí, porque termina en 0. 420 será divisible entre 10. Claro que sí, porque termina en 0. Facilito, profe. Claro que sí. Vamos a repasar. Divisibilidad por 2 termina en 0 o una cifra par es divisible entre 2. 240 es divisible entre 2 porque termina en 0. 126 es divisible entre 2 porque termina en 6, una cifra par. 425 no es divisible entre 2, no se puede dividir entre 2 porque termina en 5. Y 5 es un número impar. En la divisibilidad por 3, 123 es divisible entre 3 porque la suma de la cifra de 123 me sale 6. Y 6 es divisible entre 3. 206 no es divisible entre 3 porque la suma de cifras sale 8 y 8 no es divisible entre 3. Divisibilidad por 6. Tiene que ser divisible de 2 y por 3 a la vez. 246 es divisible por 6. ¿Por qué, profesor? Porque termina en 6, una cifra par, y porque la suma de sus cifras sale 12 y 12 es divisible entre 3. Por lo tanto, es divisible entre 6. Divisibilidad por 5. Termina en 0 y termina en 5. Si termina en 0, es divisible entre 5. Y si termina en 5, es divisible entre 5. 525 es divisible entre 5 porque termina en 5. 240 es divisible entre 5 porque termina en 0. Divisibilidad por 10, cuando termine en 0, automáticamente divisible entre 10. 1250 termina en 0, divisible entre 10. 220 divisible entre 10 porque termina en 0. 420 divisible entre 10 porque termina en 0. Claro que sí. Esto es práctica, mi estimado amigo. Todo es práctica. A ver, vamos a resolver el problema número 1, el 3, el 4, el 7 y el 8 de nuestro compendio. El problema número 1 me dice identificar los números divisibles entre 2. Para que sea divisible entre 2 deben terminar en 0 o en un número par. Por ejemplo, profesor, este será esto será un número divisible entre 2, ¿sí o no? Sí, profe, porque termina en 4. Y 4 es un número par. Entonces, este sí es divisible entre 2. El 30 sí termina en 0, es divisible entre 2. El 1 no es, profesor, no es divisible entre 2 porque termina en 1. Termina en 2, divisible entre 2. Termina en 4, divisible entre 2. Termina en 3, no es divisible entre 2. 3 es impar. Termina en 0, divisible entre 2. Termina en 8, divisible entre 2. Termina en 7, número impar, no es divisible. Termina en 8, divisible entre 2. Termina en 5, no es divisible entre 2. Termina en 9, no es divisible entre 2. ¿No? Porque termina en una cifra impar. Claro que sí. Entonces la respuesta será 120, 194, 30, 142, 404, 200, 198, 68 son los números que son divisibles entre 2. ¿Por qué? Porque terminan en 0 o en una cifra par. Aplicación 3 me dice coloca check o aspa según corresponda. 106, divisible entre 2, sí, profe, porque termina en 6. Divisible entre 3, no, profesor, porque la suma de 1 más 0 más 6 es 7 y 7 no es divisible entre 3. Divisible entre 6, profe, si no es divisible entre 3, no es divisible entre 6, claro que sí. Divisible entre 2, sí, profe, porque termina en 4. Divisible entre 3, sí, porque la suma de cifras me sale 6. 2 más 0 más 4 me sale 6. Entonces es divisible entre 3. Si es divisible entre 2 y es divisible entre 3, por lo tanto será divisible entre 6. Termina en 8, divisible entre 2. La suma de cifras sale 1 más 0 más 8 me sale 9. 9 es divisible entre 3, claro que sí. Si es divisible entre 2 y es divisible entre 3, es divisible entre 6. ¿Divisible entre 2 termina en impar? No. Divisible entre 3, a ver, la suma me sale 11. No es divisible entre 3. Si no es divisible entre 2 y no es divisible entre 3, menos va a ser divisible entre 6. Claro que sí. ¿Divisible entre 2? No. ¿Divisible entre 3? Sí, porque la suma de 2 más 0 más 1 me da ¿cuánto? Me da 3 y 3 es divisible entre 3.
Ahora, no es divisible entre 6 porque no es divisible entre 2. ¿Está? Claro que sí. Muy bien, tener presente. Dicho esto, nos vamos al problema número 4. Me dice colocar che guapa según corresponda. Divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. No es divisible entre 5. Divisible entre 10 si termina en 0. No es divisible entre 10. Divisible entre 5, sí, profe, termina en 0. Divisible entre 10, sí, profesor, porque termina en 0. Divisible entre 5, sí, profesor, porque termina entre 5. Divisible entre 10, no, profesor, porque no termina en 0. Divisible entre 5, sí, termina en 5, profe. Entonces, divisible entre 10, no, profesor, porque termina en 5. Divisible entre 5, sí, profe, porque termina en 0. Divisible entre 10, sí, profesor, porque termina en 0. Claro. Y nada más. Muy bien, vámonos con la aplicación número 7. Me dice, determinen los valores de que puede tomar X para que el número sea divisible por 3. Ahora, para ello tenemos que darle, en este caso, darle valores a X y ver si la suma sale, en este caso, divisible entre 3. A ver, le damos el valor de 0. 0. Si damos 0 sería 210, entonces 0 será un valor que toma X. La suma de cifras 2 más 1, 3 más 0, 3. Ah, ya. Profesor, entonces si la suma me sale 2 más 1 más 0, me da esto 3, entonces sí es divisible entre el valor de X toma 0. Ahora, 201 será, no, profe, porque 2, a ver, acá es 2, 1, 2 más 1 más 1 me da 4 y 4 no es divisible entre 3. Entonces el 1 no puede tomarlo. Vamos con el número 2. 2, 1, 2. No es, profe, porque la suma de 1 más 2 más 1 me da 5 y 5 no es divisible entre 3. Claro que sí. Profe, no es. Ahora, 213. Sí, profesor, porque la suma de 2 más 1 más 3 me sale 6. Y la 6 es divisible entre 3. Ah, ya, profesor. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora, si seguimos con esto, profesor, 214 no es porque la suma me sale 7. 215 no es porque la suma me sale 8. 216 sí es porque la suma me sale 9. Entonces sí es. No es, no es y sí es. Profe, 217 no es, 218 no es y 219 sí es. Profe, ¿por qué acá no es? Porque la suma de cifras me sale ¿cuánto? 2 más 1, 3 más 7, 10. 2 más 1, 3 más 8, 11. No. Y acá sí, porque la suma me sale 12. Claro que sí. Muy bien, por lo tanto, la respuesta será acá. Me dice determinar los valores que puede tomar X. ¿Qué valores puede tomar? 0. ¿Qué valores puede tomar? 3. ¿Qué valores puede tomar? 6. ¿Qué valores puede tomar? 9. ¿No? Estos son los valores que puede tomar el valor de X para que él sea divisible entre 3. No te olvides acá, la suma de estos valores me salió 7. Profe, ¿acá cuánto me salió? La suma de valores me salió 8. Acá, la suma de valores me salió... A ver, acá, vamos a colocarlo más arriba. Acá me salió la suma de valores, me salió 8. Acá sí me salió porque la suma de valores me dio 9. Acá la suma de valores me salió 10. Acá me salió la suma de valores 11. Y acá me salió la suma de valores 12. ¿No? Claro que sí. Listo, esto lo tenemos que hacer mental, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo acá para que tú te des cuenta que lo que he trabajado yo en la cabecita, ¿no? Y los valores que son múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9 y el 12, ¿no? Son los valores que, pues, en este caso, son divisibles entre 3. Muy bien, vamos con el problema número 8. El problema número 8, determine la suma de valores que puede tomar X para que el número sea divisible por 2. Si es divisible por 2, basta que termine en una cifra par.
Entonces, el valor que x va a ser para que este número sea divisible entre 2 debe terminar en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Profe, ¿en 10? No, pues no puede ser 10, pues, porque es una sola cifra. Por lo tanto, los valores que puede tomar x son 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Qué me pide? A mí determinar la suma de esos valores. Profesor, por lo tanto la suma me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 20. Eso sería la respuesta. Profe, recuérdate que los valores 430 divisible entre 2 porque termina en 0. 432 termina en 2 porque por eso es divisible entre 2. 434 divisible entre 2 porque termina en 4. 436 divisible entre 2 porque termina en 6. Y 438 es divisible entre 2 porque termina en 8. Son los únicos valores que puede tomar x para que se pueda el número sea divisible entre 2. Muy bien, eso sería todo, chicos. Conmigo hasta el próximo video.